Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de este programa que transmite la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablemos de... Y aquí, como ustedes saben, se trata de que conversemos con las autoras y los autores de los diferentes libros que publica el Tribunal Electoral para que ustedes conozcan no solo el tema del que vamos a hablar, sino para que conozcan también a los autores que son los autores de las obras, valga la redundancia, y que nos cuenten pues tanto sus procesos creativos, como sus inquietudes, las cosas que les preocupan, las cosas que les motivaron a escribir estas obras, cuál es el origen, la razón, y por supuesto también que aprovechemos su presencia para que nos cuenten un poquito más de cuáles son los problemas, temas, desafíos que en estos momentos ven en relación con los temas que van a tratar. Y al día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Daniel Tácher Contreras. Él es autor de una obra que se llama La judicialización de los mexicanos residentes en el extranjero, que publicó el Tribunal Electoral. Y seguramente muchos de ustedes ya conocerán a Daniel Tácher, pero me voy a permitir hacerles una breve presentación para quienes no lo conocen tengan una idea del perfil con el que estamos hablando el día de hoy. Daniel Tácher Contreras es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y en mesas de divulgación y difusión. Cuenta con 17 trabajos publicados. De ellos, los últimos publicados son los siguientes: Análisis del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral federal 2017-2018. Como ven, el título es muy parecido, pero es otra obra que Daniel publicó con el tribunal también y que aprovechamos y metemos el gol, Daniel, y que lo vayan a consultar también. Y por supuesto, ha publicado recientemente también este libro del que hoy vamos a hablar, que es Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que se publicó en 2019 por la editorial del Tribunal Electoral. Ha publicado también algunos artículos en inglés como Latino Vote and Electoral Influence in the United States. Si mi correcta pronunciación, como ves, que tiene que ver con el voto latino en Estados Unidos, ¿no? Así que si te parece, también podríamos tocar un poquito el tema, ya que estamos acá. Así que sin más preámbulo y a nombre de su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, pues me froto las manos para darle primero las gracias a Daniel por haber aceptado esta invitación para platicar este día con nosotros sobre pues, la judicialización políticos de los mexicanos que en este momento no están en nuestro territorio, que por alguna razón tuvieron que emigrar. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Hola, pues buenas tardes, Luis, a ti, a todo el auditorio que nos acompaña y que sigue estas transmisiones de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues la verdad es que es un honor ser parte del grupo, del pool de autores que ha sido publicado por la editorial del tribunal, y pues la verdad es que es un gusto poder platicar este día sobre pues este libro de la judicialización de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. Y pues adelante, platiquemos de libros. Perdóname que había apagado tu micrófono para y se quedó apagado, pero te decía que creo que puede haber muchos principios o temas que abordar tu libro, pero hay uno que a mí me parece muy interesante, que es el tema per se de la migración, ¿no? Creo que una de las características de nuestra especie ha sido la migración, ¿no? Por algo estamos distribuidos por todo el globo, ¿no? Así que, pero hablando en términos actuales, creo que en este momento tenemos más de 200 millones de migrantes en todo el mundo, y bueno, en ese marco México es un país que ha expulsado de algún modo millones de personas hacia el extranjero, principalmente Estados Unidos. Las últimas cifras que yo recuerdo haber leído en 2018, justamente en el último proceso electoral 2018-2019, bueno, pues había esta cantidad de más de 11 millones de personas nada más de origen residiendo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la pregunta que yo tengo para iniciar contigo, Daniel, es ¿cómo podemos ir relacionando el tema de la migración, los derechos políticos y la democracia? Pues mira, es una muy buena pregunta para empezar. Como tú bien
nos dabas de marco, ¿no? El fenómeno migratorio es inherente al ser humano, ¿no? Somos un grupo que, bueno, pues se ha movido por todo el planeta, que históricamente hemos tenido una intensa movilidad. Ahora, la movilidad humana ha aumentado significativamente, pues, en el último medio siglo, ¿no? Ha tomado una mayor dimensión. Por supuesto, hay muchos factores que influyen para este gran flujo migratorio que estamos viendo pues en los últimos años, ¿no? Aumento en las tecnologías, ¿no? Del transporte, ahora es mucho más fácil movilizarnos, aumento en las tecnologías de la comunicación, ¿no? Es decir, quienes migran pues se mantienen eh, en contacto con sus familias, con sus lugares de origen, y esto facilita muchísimo la movilidad humana, ¿no? Es decir, lo podemos ver prácticamente en nuestro día a día. Todos tenemos a alguien, familia, amigos, que se encuentran en algún otro lugar del mundo y la manera en que ahora nos conectamos, pues hace muy familiar que estemos en contacto, que estemos al tanto de lo que sucede en todo el mundo. Sin duda, ¿no? El fenómeno de la globalización, pues también ha ido acompañando de este gran fenómeno de la movilidad humana. Y como bien señalabas, el caso de México es un caso muy particular. Primero, porque nuestra gran relación migratoria pues se encuentra con nuestro vecino del norte, ¿no? Con Estados Unidos. Y es que pues desde que se crearon las fronteras entre ambos países, ¿no? Y esto pues habría que recordarlo, finalmente es el proceso de expansión de los Estados Unidos cuando quedan establecidas las fronteras entre ambos países, hay pues muchas personas que quedan en el lado norteamericano de esta división entre ambos países y esto pues fue generando históricamente una gran relación, una gran conexión entre familias, entre poblaciones que pues son parte de esta relación fronteriza. En realidad las fronteras entre México y Estados Unidos comenzaron a formalizarse, digamos, a formalizarse, a establecerse barreras físicas en el siglo XX. Después de la Revolución Mexicana, vemos en las ciudades fronterizas que se comienzan a construir barreras físicas entre México y Estados Unidos, pero la relación es muy intensa entre ambos países. Pero además México se vuelve un lugar muy particular en el proceso, en el fenómeno migratorio, porque ya, digamos, el desarrollo del siglo XX, en donde los Estados Unidos se consolidan como una gran potencia industrial, una gran potencia económica, pues se vuelve también un polo de atracción de migrantes trabajadores, ¿no? De trabajadores primero temporales y después, bueno, pues ya con una permanencia mayor en los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues vuelve a ser parte de esta relación muy intensa entre ambos países. Pero si en México se convierte en un escenario, en un país, pues, donde el escenario migratorio comienza a ser muy complejo justo por esta vecindad con los Estados Unidos porque la política migratoria de los Estados Unidos pues ha sido también ha variado pues en la historia, también ha tenido sus variaciones y México fue el canal por el cual se fueron desarrollando algunos flujos migratorios hacia los Estados Unidos para ciertos grupos de población que tenían restricciones de ingreso a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, se establecen las primeras normas restrictivas en los Estados Unidos para ciertos grupos, particularmente para las poblaciones provenientes de Asia. Entonces, mucha migración de Asia a los Estados Unidos pasó por México, ¿no? Recientemente se recordó bueno, el terrible genocidio vivido por los chinos en México, ¿no? La persecución de los chinos en México a principios del siglo XX, pues fue parte de este fenómeno, de este proceso migratorio. Pero decía, cuando los Estados Unidos se consolidan como esa potencia industrial, pues después el flujo migratorio ya no solamente es entre México y Estados Unidos, sino que México empieza a ser este lugar de tránsito de, sobre todo, países
¿no? De personas originarias de los diferentes lugares de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues se volvió todavía más notorio en el último cuarto de siglo, ¿no? Con los cambios que ha habido en toda la región. Entonces, México es un país muy particular porque tenemos todas las facetas del fenómeno migratorio. Es decir, tenemos migración de salida por esta intensa relación que hay con los Estados Unidos. Tenemos una tradición muy importante de refugio, de asilo, que convirtió a México en un lugar de llegada, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. Es, como decía, pues es un país en donde transitan cientos de miles de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos y por esta misma relación migratoria con los Estados Unidos, pues también es un país de intenso retorno, ¿no? Entonces, pues digamos, las cuatro grandes dinámicas del fenómeno migratorio, pues las tenemos en México: la salida, la llegada, el tránsito y el retorno. Y esto ha hecho precisamente esta historia muy larga de la migración que tenemos, sobre todo otra vez con los Estados Unidos, ha hecho que, bueno, pues en la actualidad, como bien señalaba, se calcula que alrededor de unos 12 millones de mexicanos residen en los Estados Unidos, es decir, mexicanos, personas que nacieron en México y que hoy residen en los Estados Unidos. Y a eso habría que agregar mexicanos de segunda, de tercera generación, ¿no? Que en su conjunto, pues se calcula que habría hoy en los Estados Unidos alrededor de unas 37 millones de personas de origen mexicano, ¿no? Tanto de primera, segunda, de tercera generación. Que esa es nuestra gran relación, ¿no? Demográfica, geográfica con los Estados Unidos, que hace justo que hoy tengamos, ¿no? Un escenario muy complejo en este sentido. Eso para un poco para atender esta primera pregunta o esta primera reflexión que tú tenías. Y luego vamos viendo también que este fenómeno migratorio, digamos, pues eso es algo que es inherente a al ser humano, ¿no? Somos seres que en realidad se asentaron, muy, pues, digamos, en nuestra historia tenemos mucho menos tiempo de ser seres sedentarios, ¿no? Pero vamos a esta parte. Decía yo, el fenómeno migratorio, la intensa movilidad humana, ha tomado una gran fuerza, sobre todo en el último medio siglo, por los avances que señalaba. Y esto ha hecho que muchos países que tienen fuertes procesos migratorios, como es el nuestro, reconozcan que hay poblaciones de nacionales que están fuera del territorio por diversas razones, ¿no? Razones económicas, como sobre todo en nuestro caso, algunos por cuestiones de carácter político, ¿no? Señalaba hace ratito los flujos de exilio, sobre todo países, por ejemplo, que han sufrido dictaduras y que han tenido, ¿no? Fuertes procesos de salida, otros procesos históricos, incluso como en los países europeos, ¿no? Procesos de colonización en donde tienen una fuerte presencia de nacionales en diferentes lugares del mundo. Y en los últimos 50 años hemos visto en general en el mundo cómo el reconocimiento a estas poblaciones de nacionales que residen fuera de sus territorios fue llevando a los países a ir reconociéndoles derechos, ¿no? Y esto pues hay que sumarlo en el proceso democratizador del mundo, ¿no? Citando al clásico Huntington, ¿no? Esta idea de las olas de la democracia, pues la democracia, digamos, como forma de gobierno se ha extendido en casi todo el mundo, ¿no? Y esto ha llevado a también que el reconocimiento de derechos de las poblaciones de nacionales que residen en el extranjero se cruce con los procesos democráticos. Y la ola, ¿no? Regresando un poco a la metáfora de Huntington, la ola del reconocimiento de derechos políticos de nacionales que residen en el extranjero, pues ha ido acompañado
de ese proceso de democratización. Yo decía, hay casos muy particulares, por ejemplo, eh, procesos de migración que son el resultado que fueron generados por exilios políticos, ¿no? Los países, por ejemplo, de Sudamérica o algunos países europeos que vivieron periodos de dictadura, donde la gente, donde hubo flujos de exilio, ¿no? Cuando vemos los procesos de transición a la democracia, uno de los procesos, digamos, de reconciliación en esa historia es reconocerle derechos a aquellos que tuvieron que salir por estas dictaduras. Y en ese reconocimiento de derechos a quienes tuvieron que irse por la persecución política, vino una ola de reconocimiento al derecho al sufragio extraterritorial, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un conjunto de países que en esos procesos de transición reconocieron el derecho de sus nacionales en el extranjero a votar. Decía, hay otros fenómenos históricos, ¿no? El caso de los países europeos que los procesos de colonización pues llevaron, por supuesto, una expansión de estos países y de la presencia de sus nacionales en, eh, en muchos lugares del mundo, pues llevó, por ejemplo, el caso de los franceses, ¿no? En Francia, la relación con sus comunidades en el extranjero también, ¿no? Fue de la mano con el reconocimiento al derecho a participar. El caso de los Estados Unidos es más o menos similar, ¿no? La presencia de sus diplomáticos, de sus tropas en diferentes lugares del mundo también llevaron al reconocimiento de la participación de estas personas que se encontraban fuera del territorio atendiendo pues los asuntos del Estado norteamericano a participar, ¿no? Y fue aumentando ese derecho a las familias. Y tenemos Perdón, y en el caso, bueno, para ir entrando al caso específico de tu libro, ¿no? A la materia de tu libro, que es la judicialización de los derechos de los mexicanos que residen fuera del país, fuera del territorio nacional. A ver, tenemos estos ejemplos que nos mencionas de países de Europa, tenemos Estados Unidos, que además es nuestro vecino, como nos dices, preferente de alguna manera, y la migración pues tiene diversos factores, ¿no? Que puede ser el muy individual por motivos románticos, si tú quieres, está la cuestión política, la cuestión económica, entre otros. Eh, en el caso mexicano específicamente, tú que conoces el tema a profundidad, ¿cómo ha sido este proceso de ir reconociendo el voto de los mexicanos que residen fuera? ¿Cuáles son como los grandes desafíos que hemos tenido y que hemos conseguido superar y avanzar? Y en ese sentido, bueno, ¿hasta dónde ves que de verdad hemos conseguido avanzar? Y hacia dónde vamos, ¿no? También, ¿qué nos pasa, sobre todo después de las últimas experiencias? en el caso mexicano es una cosa también bien interesante. Decíamos, pues es un flujo histórico. Y tenemos en la historia de esta relación migratoria que en la década de los 20, ¿no? Del siglo pasado, hay grupos de mexicanos que residen en Estados Unidos, de simpatizantes de Vasconcelos, que en su momento pidieron participar en aquella elección en la década de los 20, porque, bueno, pues parte del reclamo era que muchas de estas personas habían tenido que salir del país producto de la violencia de la Revolución Mexicana. Y ahí tenemos un primer antecedente del reclamo de mexicanos queriendo participar en los procesos políticos en México. Y esta fue una constante para ciertos grupos, ¿no? Para ciertas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, con mayor o menor intensidad, pero digamos que ese fue un tema que estaba presente. Esto se toma una mayor fuerza en la última década del siglo XX. Con el proceso de la transición se abren pues muchas avenidas en el reclamo, en la defensa de derechos políticos, de la participación de mexicanos en el extranjero. Y en la última década del siglo XX hay un cambio muy importante, ¿no? También en la relación con los Estados Unidos, la apertura comercial, la integración regional, pues llevó también a una mayor participación de tanto el gobierno mexicano en la relación con Estados Unidos, pero también del reconocimiento de los mexicanos que residían
en Estados Unidos. Y ahí se abre toda una discusión que reanima, ¿no? A las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos a exigir su derecho de participar en México. Y luego además habrá que ver, pues sí, también la migración mexicana a los Estados Unidos, pues tiene otro momento muy importante también en la última parte del siglo XX, una gran movilidad que nos lleva pues a este momento histórico en donde las organizaciones pues comienzan a tener una mayor actividad en cuanto a reclamar, a buscar seguir, tener derecho a participar en México. Ahora, normativamente esto también se abre con dos reformas importantes. Una, que es, bueno, pues por supuesto la reforma de 1996, en donde se elimina la restricción de que solamente se podía votar en el distrito de residencia del ciudadano. Entonces, esta restricción abre una discusión sobre la posibilidad del voto en el extranjero. Y luego tenemos una reforma que es muy importante, que es una reforma de no pérdida de la nacionalidad mexicana. Es decir, se reconoce que las personas, los mexicanos, por nacimiento, aún adquiriendo otra nacionalidad, no pierden su nacionalidad mexicana. Y esto volvió a tener un eco importante en el reclamo del voto de los mexicanos en el extranjero. Y nada más añadir un par de cosas más. Primero, la reforma de 1996 sí dejó establecida la posibilidad de explorar la votación de los mexicanos residentes en el extranjero, pensando en el proceso electoral del año 2000. Para eso, el entonces Instituto Federal Electoral convocó a un grupo de expertos para que exploraran algunas posibilidades para el voto de los mexicanos en el extranjero. De eso, bueno, pues ahí hay un documento muy interesante que señala varias modalidades que harían posible el voto de los mexicanos en el extranjero. Para el año 2000 esto no fue posible, pero el tema siguió ahí. Y durante estos años, hasta el 2005, se presentaron diversas iniciativas con este tema. Finalmente, en 2005 se reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y entonces se incorpora el voto de los mexicanos en el extranjero. Y aquí viene una etapa que es bien interesante y que es parte un poco de la reflexión del libro. Lo que vamos a ver es que las organizaciones, la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, con ese primer modelo de votación que se aprueba en 2005, tiene la posibilidad de votar, pero es un mecanismo sumamente restringido, ¿no? Es decir, lo que planteaba aquel código era que para poder votar en el extranjero, primero se debía contar con credencial para votar, ¿no? Y que con esa credencial, pues las personas solicitaban su registro al Instituto Federal Electoral y, bueno, se llevaba a cabo el registro para poder votar. Entonces, supone primero que quien reside en el extranjero tiene credencial para votar, ¿no? Y este es un primer gran problema que tenía ese modelo, porque pues evidentemente no todo el mundo se va con todos sus documentos, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tenía credencial para votar. Segundo, este modelo implicaba que la persona tenía que solicitarle al instituto ser incorporado en un listado para votar en el extranjero, pero esa solicitud corría a cargo del ciudadano. Entonces, la persona tenía que enviar por correo certificado su solicitud para inscribirse en el listado nominal de residentes en el extranjero y luego el instituto respondía. Entonces tenemos un primer problema en ese modelo que es el registro de electores. Y aquí decía yo, esta es parte de la reflexión del libro, porque no, parto de la idea de analizar de qué manera la interpretación que fue haciendo el Tribunal Electoral sobre este modelo de votación fue permitiendo, fue flexibilizando los mecanismos de participación de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Es decir, este problema inicial que tenemos del registro, ¿cómo lo puede resolver el tribunal a partir de juicios de protección que fueron interpuestos Justo, por justo personas ahí, residentes en el extranjero? justo ahí acabas de tocar un tema súper interesante, ¿no? Que lo retomo porque hace alusión, me parece, al título explícito de tu libro
y del problema de investigación que plantea, ¿no? Que es el tema de la judicialización. Y si uno lee pues, tu libro, evidentemente va a encontrar que tú hablas de la judicialización como una estrategia para hacer valer derechos político-electorales. Y en ese sentido, pues, si nos puedes ayudar a comprender mejor a qué te refieres o qué estás diciendo con esto de la judicialización de los derechos políticos, en este caso, los mexicanos que estaban residiendo, pues en este caso en Estados Unidos, como una estrategia para hacer valer estos derechos, que por lo que nos estás diciendo, podemos inferir que legislativamente no estaban garantizados, digamos, ¿no? Entonces, hay una institución judicial, en este caso, que es el tribunal, que, por lo que nos acabas de decir y por lo que uno lee en tu libro, toma decisiones, hace interpretaciones sobre estos derechos que potencian, a su vez, pues su protección y su ejecución, y los hacen efectivos. Entonces, para meternos ahora en la obra y en el contenido, si nos puedes explayar ahí en ese tema, te agradezco mucho. Sí, a ver, partimos de justo esta idea es los, a ver, partimos desde la óptica de la ciencia política de estudiar a los tribunales, ¿no? Digamos, no es, por supuesto, es un texto que pues revisa sentencias, pero lo hacemos desde la óptica de la ciencia política, en donde desde la ciencia política lo que observamos es que los tribunales pueden ser un espacio para la resolución de un conflicto político, ¿no? Es decir, se convierten en un espacio estratégico de los actores. Entonces tenemos, por ejemplo, conflictos entre grupos, ¿no? Por ejemplo, los conflictos de naturaleza enteramente electoral, ¿no? le, eh, Después de los procesos electorales podemos ver que hay inconformidades, ya sea sobre la jornada, sobre los resultados, y entonces los actores acuden a los tribunales para resolver esas controversias. Tenemos conflictos, por ejemplo, alrededor de la política pública, ¿no? Cuando un gobierno toma decisiones en materia de política pública que pueden afectar a ciertos grupos de población, entonces estos pues desarrollan una serie de acciones contra la política pública, pero una estrategia puede ser judicializar, ¿no? Es decir, llevar el conflicto ante los tribunales. Y lo mismo sucede en materia de derechos políticos, ¿no? Es decir, la ciudadanía que puede ver restringido el ejercicio de derechos, ya sea porque la normatividad es, eh, es digamos, es muy limitada o más que limitada, es muy restrictiva para poder ejercer derechos y entonces la ciudadanía puede interponer, ¿no? Puede ir ante el tribunal con la idea de cambiar la interpretación de la norma y potenciar, ¿no? El ejercicio de derechos. Sobre todo, ya sean aquellas normas que son muy restrictivas o en aquellas que dejan algún vacío que termina interpretando la autoridad electoral, ¿no? La autoridad administrativa. Y en este caso, la intención del análisis de las sentencias era justamente eso, ver cómo la ciudadanía que reside en el extranjero, para garantizar, para poder ejercer sus derechos, fue acudiendo al tribunal y el tribunal, a través de la interpretación de la norma, fue flexibilizando, fue haciendo que la autoridad administrativa, en su momento el Instituto Federal Electoral, también fuera flexibilizando ciertas normas, que fuera emitiendo incluso acuerdos con el objetivo de hacer posible el ejercicio del voto desde el extranjero. Como decía, era un modelo muy restrictivo que establecía una sola modalidad de votación, que era el voto postal, y además decía voto postal certificado, ¿no? Era un mecanismo en donde la carga de la responsabilidad del registro recaía en el ciudadano. Y esto, por supuesto, pues tuvo afectación tanto en el número como en las posibilidades de quienes estaban en el extranjero para votar. Y ahí lo que vemos son tres momentos del proceso del voto en el extranjero, que en su caso fueron analizados por casos diversos que fue resolviendo el Tribunal Electoral. Primero decía, pues en materia del registro, ¿qué pasa qué pasaba con aquellas personas que tenían una credencial para votar, pero que esta ya estaba vencida, pues, ¿no? Que ya
pero que no podía además tramitar una nueva credencial o una renovación por su propia situación migratoria, ¿no? Ir y venir de los Estados Unidos puede ser muy complicado para quienes se encuentran de manera indocumentada o irregular en los Estados Unidos. Entonces, ¿no? Ese era un problema que se enfrentaban a algunas personas. Había también quienes enviaban su solicitud por correo habitual, ¿no? No era correo certificado, ¿no? Ese es otro problema del registro. El modelo decía correo certificado, lo que implicaba una carga al ciudadano porque este tenía que hacer todo el pago del envío de un tipo de correo muy especial, ¿no? En el caso del modelo de votación, tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Un sistema que estaba establecido solamente para el voto postal. Y en ese caso tenemos el caso de la Ciudad de México. Eh, digamos, en esa ola de reconocimiento del derecho de los mexicanos residentes en el extranjero, después de la reforma federal que permitió la votación para presidente de la República, otras entidades fueron sumándose al reconocimiento del derecho para la elección de sus ejecutivos locales. El primer caso fue Michoacán y después se fue sumando la Ciudad de México y se fueron sumando otras entidades. En el caso de la Ciudad de México en el año 2012 hay un caso muy interesante. El código electoral que estaba vigente en aquel entonces señalaba que el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal tenía la facultad para estudiar las modalidades de votación de los residentes en el extranjero. Y el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal determinó un mecanismo de votación electrónico por Internet. Esto fue impugnado y fue llevado, bueno, terminó en el tribunal, por supuesto en la sala superior, y esta pues determinó que en el estudio del modelo de votación por Internet para el caso de la Ciudad de México, que cumplía con todos los parámetros para garantizar la secrecía, la universalidad, ¿no? La equidad, la transparencia del voto, en fin, para garantizar todos los principios rectores del proceso electoral. Y esto también, ¿no?, tuvo efecto en el sentido de, bueno, ampliar la posibilidad de que las personas residentes en el extranjero, en su caso, en ese momento, para el caso de la Ciudad de México, pudieran elegir, pudieran votar ya fuera de manera postal, ya de manera electrónica en el año 2012 por la jefatura de gobierno. Este mismo mecanismo después fue implementado, por ejemplo, para Chiapas, que también tuvo la posibilidad de tener voto electrónico por Internet, ¿no?, que fueron, digamos, los primeros momentos o las primeras experiencias de este mecanismo de votación. Y entonces lo que vamos viendo es cómo ante ciertas problemáticas de la ciudadanía para registrarse, para votar o para la emisión de su voto, el tribunal va analizando los casos y a través de sus interpretaciones, pues tenemos la posibilidad de ampliar derechos, ¿no? Y que van sentando precedentes muy interesantes para nuevas, digamos, para nuevas demandas o nuevas luchas de la ciudadanía residente en el extranjero, ¿no? Es decir, este libro está viendo los casos de aquel modelo que se implementó a partir de la reforma del 2005, ¿no? En 2014, que hay una reforma electoral profunda, ¿no? Ya, digamos, esa sería materia de un siguiente análisis, pero lo que vamos a ver es que muchos de los temas que se fueron discutiendo entre 2005 y 2014 de ese modelo de votación que terminaron o que fueron llevados a través de juicios de protección ante el tribunal, fueron sentando precedentes importantes para discusiones futuras que permitieron reformas legales y que fueron ampliando el ejercicio de derechos de los mexicanos residentes en el extranjero. O sea, el tema principal de aquel modelo era, o el problema principal era el tema credencialización, ¿no? Se necesitaba tener credencial emitida en México y tenerla vigente para poder votar. Ahí la intervención del tribunal fue muy importante porque eso permitió que quienes tuvieran credenciales que no estaban vigentes y que se encontraban residiendo en el extranjero por la imposibilidad de tramitar una credencial, pudieran votar con credenciales
que ya, digamos, ya no tenían vigencia, ¿no? Ahí hay una protección importante al ejercicio de derechos. ¿Y cómo se tradujo esto en reformas posteriores? Bueno, pues parte del reclamo, parte de la demanda de poderse credencializar en el extranjero, pues fue atendido la reforma del 2014, que, ¿no?, permite, que hoy faculta al Instituto Nacional Electoral a hacer trámites, ¿no?, a través de las embajadas y consulados del proceso de credencialización. Modelo de votación, ¿no? El caso del voto chilango fue muy importante porque sentó el precedente de explorar el voto electrónico por Internet, ¿no? Y queda también en la norma en 2014 establecido mecanismo de votación. Otro caso muy interesante es el de la representación política. Aquí digamos que no nos va tan bien en el análisis de la sentencia, es decir, tenemos el precedente de Andrés Bermúdez, a quien se le conoció como el rey del tomate, un zacatecano que residía en California y que participa para la presidencia municipal de Jerez y gana la elección. Y es impugnada la elección porque Andrés Bermúdez pues tiene residencia habitual en California. Y en su momento el tribunal, pues sí, falla en contra de Andrés Bermúdez, ¿no? Le da la razón a quien impugna diciendo, pues sí, en efecto, esta persona no cumple con el criterio de residencia para poder ser presidente municipal en Zacatecas. Pero esto llevó a que las organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos se organizaran y se movilizaran para exigir una reforma constitucional en el Estado y que llevó a la creación de las primeras figuras de diputados migrantes en México, ¿no? Y entonces desde el año 2003, desde aquella reforma del 2003 en el caso de Zacatecas, en Zacatecas se eligen dos diputados migrantes, ¿no? Dos personas que tienen residencia, como dice el caso Zacatecas, residencia binacional. Pero es producto, ¿no? Digamos, fue el producto de una sentencia adversa contra un residente en el extranjero que llevó a la movilización de los zacatecanos en el extranjero y que se tradujo en la creación de las primeras figuras de diputados migrantes. Y que, bueno, llegado a este proceso electoral, diríamos, también ha sido una experiencia muy interesante porque en este proceso electoral vimos la elección de diputados migrantes en la Ciudad de México y para la Cámara de Diputados, en ambos casos, resultado de la protección del jurisdiccional, ¿no? Resultado de sentencias de la Sala Superior, donde, de nuevo, lo que vemos es ese proceso de judicialización, es decir, ciudadanos que se presentan sus casos ante el Tribunal Electoral para que éste resuelva si las decisiones tomadas, en el caso de la Ciudad de México, por el Congreso de la Ciudad de México, ¿no?, es o no violatoria de sus derechos políticos en la derogación de la Diputación Migrante, y en el caso de los diputados migrantes a nivel federal, si la determinación del Instituto Nacional Electoral en la emisión de acciones afirmativas fue o no discriminatoria al haber excluido a los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Entonces, lo que hacen los ciudadanos es cuestionar las decisiones de las autoridades ante el órgano jurisdiccional para garantizar sus derechos. Ese es el proceso de judicialización, ¿sí? De ver a los tribunales como una estrategia política para lograr en este caso, la potenciación de sus derechos. Daniel, y bueno, para ir un poquito la conversación y no quitarte más tiempo del que habíamos acordado y no extendernos demasiado, dicho esto que acabas de decir, es ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo podríamos ir redondeando esta idea del problema que estás planteando y de todo este proceso que nos has contado, que ha sido muy interesante? ¿Cuál es nuestro desafío en este momento con las experiencias más recientes? Si se pudiera hacer una prospectiva, cuál es el modelo ideal que, considerando las características migratorias de México, la realidad sociopolítica, económica, social, hacia dónde te parece que debe apuntar o qué nos falta para conseguir el modelo ideal
de reconocimiento y de hacer efectivos estos derechos políticos para quienes están residiendo fuera del país? Mira, yo te diría que la experiencia de este proceso electoral marca una ruta muy importante hacia el futuro. En este proceso electoral, lo que vimos fue un proceso de judicialización de derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero, cuando un grupo de ciudadanos cuestiona la decisión del Instituto Nacional Electoral de emitir acciones afirmativas para grupos subrepresentados o discriminados, ¿no? Que es el caso de comunidades indígenas, comunidad LGBT, personas con discapacidad y comunidad afrodescendiente. Y entonces un grupo de mexicanos pone, ¿no? Judicializa la decisión del tribunal, del Instituto Nacional Electoral, por considerar que la exclusión de mexicanos residentes en el extranjero es discriminatoria. Y el tribunal le da la razón. Dice, sí, en efecto, el Instituto Nacional Electoral tiene suficientes elementos para poder garantizar la elección de mexicanos residentes en el extranjero. Y en esa sentencia establece la ruta que señalaba del futuro. Nos dice, estas acciones afirmativas tienen que ser evaluadas y darle vista al Congreso para legislarse en este sentido. Entonces el futuro está marcado por esta sentencia, porque nos está dando el tribunal una sentencia para avanzar hacia una democracia consociativa. Es decir, una democracia donde la pluralidad se encuentra integrada en los espacios de representación. Es decir, ya no solamente se trata de integrar a los grupos políticos en los espacios de toma de decisiones. Ya no solo se trata de que las oposiciones tengan espacio en los espacios de toma de decisión, bueno, o tengan lugares en los espacios de toma de decisión. Ahora es una mirada de esto que conocemos como la democracia consociativa, es decir, el reconocimiento de grupos, de la pluriculturalidad por la que está integrado este país. Y las acciones afirmativas tendrán que legislarse en un futuro no muy lejano, porque pues así ha establecido el tribunal al darle vista al Congreso. Y desde mi perspectiva, lo que tendría que hacer el Congreso es integrar esto que vimos en este proceso electoral, porque lo que vimos en este proceso electoral fueron acciones afirmativas que se tradujeron no en espacios reservados, sino en candidaturas preferentes. Es decir, habría dos maneras de incorporar a los grupos subrepresentados o discriminados. Por un lado es garantizar espacios fijos en los congresos, ¿no? Es garantizar escaños, como en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, uno de los 66 congresistas será diputado migrante. Y hay un escaño reservado para ese diputado migrante. En Zacatecas son 2 escaños reservados. Bueno, en el caso de la elección federal, los escaños no se reservaron. Lo que se planteó fue candidaturas preferentes. Es decir, que estos grupos, indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBT, personas con discapacidad y personas mexicanas residentes en el extranjero, ocuparan lugares en los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional de las 5 circunscripciones, es decir, los lugares preferentes, ¿no? Donde existe la posibilidad real de llegar a el Congreso. Esas candidaturas preferentes, pues ya van perfilando la participación de personas de estos grupos en la próxima integración del Congreso. Para poner el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, las acciones afirmativas establecían que los partidos políticos por lo menos debían tener una candidatura de mexicanos residentes en el extranjero en los primeros 10 lugares en cada una de las 5 circunscripciones. Es decir, los partidos políticos tenían que tener 5 candidaturas de mexicanos residentes en el extranjero, uno por circunscripción. Y como se está perfilando la distribución de la representación proporcional, vamos a ver que en la siguiente legislatura van a entrar a la Cámara a más o menos unas 10 personas mexicanas residentes en el extranjero
en el nuevo Congreso, ¿no? Es decir, tener lugares o tener candidaturas preferentes favorece la incorporación de estos grupos. Entonces, me parece que la ruta podría ser no el de escaños reservados, sino el de las candidaturas preferentes. Y que va en el mismo sentido. O sea, al final el resultado será tener la representación pluricultural en el Congreso. Ya no solamente las oposiciones, sino los grupos que tan diversamente conforman a este país y que es pues lo que finalmente conocemos como democracia consociativa, que yo creo que esa es la ruta que nos ha planteado el tribunal, una ruta en donde el consenso, el diálogo, la inclusión de la pluriculturalidad, pues va a ser la marca que distinga y que tendrá que distinguir las posibles y las futuras reformas electorales. Daniel, pues francamente, muchísimas gracias por la claridad y un tema tan complejo como lo haces parecer tan simple y tan sencillo y tan fácil de entender. Un proceso también que, aunque es relativamente corto en tiempo, si nos vamos hasta principios del siglo XX, pues, sin embargo, todo lo que ha pasado desde la primera reforma y cómo se ha ido modificando, y los casos concretos que nos mencionas y yo creo que nos ayudan mucho para quienes no estábamos tan familiarizados con el tema, a entender este proceso que se ha gestado y hacia dónde estamos yendo, ¿no? De verdad, muchas gracias por esta explicación tan simple. A mí, para ir cerrando, no sé si tú te gustaría agregar algún punto, alguna cuestión que quisieras, no sé, profundizar o aclarar o puntualizar. A mí, evidentemente, lo que me interesa puntualizar es a quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través del canal de YouTube o en la biblioteca de la Escuela Judicial. Les pediría, por favor, que vayan a la editorial del Tribunal Electoral, que descarguen el libro de Daniel. Van a encontrar dos libros interesantes, este de judicialización y otro libro en el que específicamente analiza el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral de 2018. Entonces, vayan y revísenlos. Yo creo que si les interesa el tema, pues van a encontrar sobre todo una versión muy completa y muy compleja de todo este panorama, ¿no? Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y una cosa bien interesante, ¿no? Es que Daniela ha estado hablando siempre de esta relación entre política y derecho. Entonces, si se han dado cuenta, ¿no? Esta judicialización justamente de un problema que es enteramente político, pues tiene ese abordaje desde la ciencia política, pero también evidentemente incorporando la necesaria o el necesario reconocimiento de esta cuestión del Estado de Derecho y la relación entre estas dos disciplinas. Daniel, pues no sé si tú tienes algo más que decir. Pues brevemente, nada más, pues ahora sí que una autopromoción, pues invitarlos a leer el libro porque, a ver, lo que vamos a encontrar ahí, lo que ustedes van a poder encontrar ahí, son algunos precedentes interesantes de cómo los grupos subrepresentados pueden buscar la ampliación de sus derechos a través de esta ruta de judicializar, ¿no? Una estrategia que pues es finalmente una estrategia política para lograr, ¿no? Primero, precedentes que permitan ejercer de mejor manera sus derechos, pero además sientan precedentes para las discusiones futuras. Entonces, un poco lo que van a encontrar en el libro es un recorrido por casos comparados, ¿no? Es decir, por ejemplo, en caso de Australia, en el caso de los Estados Unidos, cómo los nacionales en el extranjero utilizaron también la ruta de la judicialización para lograr la ampliación de derechos políticos en estos países. Luego veremos, ¿no? Un poco que es, yo creo, una parte importante, ver cómo fue avanzando también la ola del reconocimiento de derechos políticos a nivel estatal en México, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo fueron ampliándose, fueron reconociéndose los derechos de participación en las diferentes entidades. Y aquí haría yo otro paréntesis. Es interesante la revisión de estos casos porque estamos viendo, como decía, una ola de reconocimiento del voto, pero también del derecho a ser votado. Cada vez vamos viendo cómo se van incorporando estas figuras de diputaciones migrantes y creo que el libro les puede dar un panorama interesante de cómo fue ampliándose esta gama de derechos y cómo, ¿no? El Poder Judicial ha servido como ese espacio para potenciar el ejercicio de derechos. Entonces, bueno,
finalmente pues es una invitación a que lean, ¿no? El libro, a que por supuesto se aproveche, ¿no? Esta experiencia, este análisis de sentencias y que pudieran en su momento pues potenciar el ejercicio de derechos pues principalmente de mexicanos residentes en el extranjero, pero como señalaba pues de otros grupos que se encuentran subrepresentados o discriminados, ¿no? Caramba, Daniel, pues muchísimas gracias por tu participación, por puntualizar estos aspectos, por señalar estos precedentes, por ayudarnos a reconocer también que cuando la ciudadanía se organiza puede tener una relación con las instituciones que puede ser muy interesante y productiva en términos de potenciar derechos, ¿no? Creo que también el libro nos deja esa enseñanza clara. A mí no me queda más que agradecerte a nombre de la Escuela Judicial Electoral que hayas aceptado conversar con nosotros. A quienes nos han seguido a través de nuestras transmisiones en YouTube, en Facebook, o van a revisar esto en la biblioteca, muchísimas gracias, por favor, por habernos acompañado. Sigan, por favor, la editorial del tribunal, vayan y visítenla, van a encontrar el libro de Daniel en línea, van a encontrar además otros trabajos que él ha publicado en la revista Justicia Electoral, por ejemplo, en la serie de cuadernos de divulgación, y también pues este libro del que hemos hablado de judicialización de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero. Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado participar, muchísimas gracias a nombre de la Escuela Judicial, muchísimas gracias a todas ustedes por su atención esta tarde. Que estén muy bien, gracias y hasta pronto.